Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Buenos días. Me da mucho gusto que estén aquí, me da mucho gusto que podamos platicar y podamos seguir continuando con esta serie de cursos, con esta serie de temas en el Centro Cristiano Zumpango. En una ocasión, hermanos, yo estaba trabajando en el comedor cuando habitualmente todos mis compañeros desayunamos. Estábamos platicando y comentando y me dijo una compañera: es que eres un hipócrita. Y yo me quedé pensando, ¿por qué me dijo eso? Me quedé meditando el por qué, si se supone que nosotros tenemos la palabra, si se supone que nosotros conocemos de Dios, no tendrían por qué decirnos hipócritas. Nosotros irremediablemente, con nuestras actitudes, con nuestras actividades cotidianas, pero sobre todo con nuestra forma de hablar, evidenciamos nuestro amor a Dios, evidenciamos nuestro amor a Cristo. Y tarde que temprano los reflectores son con nosotros. Y me puse a pensar, ¿qué es lo que estaba haciendo mal? Porque a veces no nos damos cuenta lo que sale de nosotros, lo que hay aquí, a veces no nos damos cuenta. Y pensamos que lo que hacemos y lo que decimos está bien dicho o hecho. El tema de hoy, hermanos, es el hablar del cristiano. Dice la palabra en Lucas 6:45: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si en nuestro corazón, hermanos, habita Jesús, pues no podemos permitir que el mundo, que nuestra mente domine esa parte. Nuestras palabras, hermanos, teniendo a Jesús en nuestro corazón, deben de ser con sensatez, deben de ser con sencillez, con humildad, con amor. No permitamos que el mundo nos domine. Nosotros debemos dominar nuestro entendimiento, nuestra palabra, porque conocemos de la palabra de Dios, porque sabemos la palabra de Dios. Dios es bueno, hermanos, todo el tiempo. Y Dios, a través de nosotros, va a hacer que impactemos con nuestras acciones, pero muchas veces con nuestra forma de hablar, va a permitir que otras personas quieran parecerse a nosotros, quieran acercarse a Dios. Por eso tenemos que tener cuidado en el cómo nos comportamos. Por eso debe haber una coherencia de lo que hacemos con lo que vivimos. ¿Sí? Así como nosotros nos hemos impactado muchas veces de cómo algunos hermanos oran de una manera tan hermosa, pues de la misma manera personas que cotidianamente estamos en contacto con ellos se van a enamorar de esa forma de hablar, se van a enamorar de esa forma de ser, y muchas veces van a querer conocer de la palabra a través de nosotros. Muchas veces van a querer enamorarse de Jesús como nosotros nos hemos enamorado de Él. Hermanos, Jesús siempre predicaba con el ejemplo.
De la misma manera, nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. El hablar del cristiano tiene que ser coherente en todos los sentidos. Dice la palabra en Juan 19. Juan 5:19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer del Padre, porque todo lo que Él hace, esto hace el Hijo juntamente. Jesús siempre daba el ejemplo. Jesús siempre era coherente. Recordemos la parábola de la mujer adúltera, cuando después de que nadie la apedrea, cuando después de que todos se van y se queda con Jesús, le pregunta y le dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Y Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús pudo haberle regañado, Jesús pudo haberle juzgado, mas sin embargo, su hablar fue muy claro, porque él tenía a su Padre como ejemplo, él tenía la palabra en su corazón, y le dijo, vete y no peques más, ni yo te condeno. Muchas veces nosotros, antes de poder omitir un juicio, antes de poder dar una opinión, juzgamos a las personas, y no nos damos cuenta que nosotros también somos seres humanos y que en algún momento podemos nosotros cometer ese tipo de errores en nuestra vida. Pero no hay que juzgar, no hay que criticar. Simple y sencillamente vamos a hablar lo que nuestro Padre nos enseña, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Una ocasión me comenta, hay un testimonio de un hermano que venía en su automóvil y de repente le pega a otro automóvil y se va. El otro automovilista se va. De repente escucha que el automóvil que le pega, cómo regresa. Y cuando pasa al lado del hermano, el automovilista que le pegó saca la cabeza y le empieza a decir, pues, palabras altisonantes, por no decir groserías. Y uno de los hijos del hermano a quien le pegaron le dice al papá, es el hermano. Todos se quedaron atónicos porque no podían creer que un hermano, una persona que se dice entendido de Dios, pudiera hablar así. Y esto, hermanos, nos deja algo positivo y negativo. ¿Por qué positivo y negativo? Porque su hablar, su forma de actuar en sus hijos de la persona que chocó, impactó. Porque bien pudo el hermano pararse y decir, oye, discúlpame, mira, yo te pago, yo tuve la culpa. Y no, lo que hizo fue irse y regresar y todavía decirle de cosas. Mas sin embargo, a los hijos a los cuales les había dado el golpe, ellos entendieron que esa forma de actuar y de hablar no era la correcta. Ellos entendieron y escucharon hablar al hermano y comprendieron que su forma de actuar y de hablar no era el de un hermano. Y a veces así pasa. Dejamos que nuestro corazón hable, pero de una manera equivocada, porque dejamos que la mente domine nuestro cuerpo y nuestro corazón, y no debe ser así, hermanos. Nuestra mente no debe ser dominada. En nosotros debe haber ese amor, en nosotros debe haber esa palabra, y más ahora en estos tiempos donde hace falta tanto el amor, la misericordia, el entendimiento, donde hace falta tanto el amor a Dios. Pues no podemos permitir que nuestro hablar sea distinto. La gente lo que quiere es buscar a alguien el cual pueda escuchar una palabra de amor, una palabra de consuelo. Dice la palabra en Proverbios 10:19.
En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Nosotros estamos rodeados de personas, vivimos en un mundo y a veces nos dejamos influenciar por las demás personas. En las muchas palabras no falta pecado. A veces, cuando están hablando de algo o de alguna persona y nosotros intentamos opinar, pues caemos en el pecado, caemos en la murmuración, caemos en el chisme, caemos en la crítica, y eso no está bien, hermanos. En las muchas palabras no faltará pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. A menos que quizás nos preguntaran, pues podremos dar una opinión, y aún así no podemos juzgar. Deberemos reservarnos el derecho de poder expresarnos y a lo mejor con tan solo decir, si se equivocó, que Dios lo bendiga. Si se equivocó, pues que Dios le ayude a modificar esa conducta que tiene, no sé, ¿sí? Antes de conocer la palabra, pues yo mismo en el tráfico, al calor del tráfico, pues iba yo maldiciendo quizás, iba yo enojado, pero poco a poco, gracias a Dios, eso se me ha ido quitando, porque entiendo que lo que debe haber aquí en nuestro corazón es amor. Y de la misma manera, nosotros como cristianos debemos expresar ese amor que hay en nuestro corazón. El primer versículo que comentamos, en Lucas 6:45, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tenemos en nuestro corazón, hermanos? ¿Qué hay dentro de nuestro corazón? ¿Tenemos palabra de Dios? ¿O tenemos palabra de qué? ¿Del mundo? De este mundo que cada día se va alterando de una manera tan importante. Las redes sociales nos invitan a actuar y a hablar de una manera. Hay modas entre los jóvenes que ahora se dicen tantas cosas que antes uno como joven no podía decirlas porque pues nuestros padres nos corregían. Y esto, hermanos, pues no es magia. No es magia el poder nosotros expresar esa palabra de Dios. La lectura, la oración y el ayuno es lo único que nos va a ayudar a ser prudentes en nuestro actuar y en nuestro hablar. No hay más. Si queremos que nuestro corazón hable de Dios, en nuestro corazón debe estar Dios. Si queremos que nuestro corazón hable de amor, pues debemos tener la palabra de amor, y la palabra de amor está en la Biblia. Yo les invito, hermanos, a que a través de la oración, a través de la lectura y el ayuno, vayamos modificando poco a poco esas conductas. Vayámonos llenando de esa palabra que tanto necesitamos, no nada más nosotros, nuestros hijos en los casados, nuestros padres si somos solteros, nuestros nietos si somos adultos. Todos necesitamos de esa palabra de Dios. Se dice, hermanos, que cuando nosotros hablamos, pues desnudamos nuestro corazón de alguna manera, y ese corazón está expuesto a las personas. Porque ¿cómo podemos conocer a una persona? Yo recuerdo cuando era novio de mi esposa, la única forma en ese momento en el cual yo podía conocerla, pues era hablar, ¿no? Era platicar con ella y ver qué es lo que había en su corazón, ver qué es lo que había dentro de ella. Y eso, hermanos, en las familias se ha ido perdiendo. Los papás con el afán de trabajar, con el afán de obtener recursos, pues está dejando esa parte y está permitiendo que las escuelas, que muchas veces no son las mejores
las mejores formas de aprender, las mejores formas de educar, pues estamos o están dejando a los hijos que la escuela les enseñe, o peor aún, que los amigos les enseñen. Me ha tocado ver, me ha tocado pasar por enfrente de casas, enfrente de escuelas, en donde de 5 palabras los alumnos dicen 4 o 3 o más palabras, ¿sí? Y pues normalmente la palabra de Dios pues no debería ser así. Dios es claro en sus mandamientos. Dios dice que los maldicientes no entrarán en el reino de los cielos. 1 Corintios 6, del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los maldicientes. Y los compara con personas como los fornicarios, los idólatras. De esa manera, hermanos, de esa manera compara Dios el hablar de las personas. Si decimos que nuestro corazón se desnuda o se abre al hablar, pues ¿qué somos, hermanos? ¿Qué estamos dejando que nuestro corazón hable por nosotros? Dice la palabra en Isaías 32:6, porque el mezquino hablará mezquinadas, y su corazón fabricará iniquidad, para hacer la impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Mas el liberal pensará liberalidades, y por esas liberalidades subirá. Como cristianos, hermanos, fuimos creados para bendecir, para hablar bendiciones, para colmar de bienes y hacer que las personas prosperen. Nuestro hablar tiene que ser esa luz para esas personas. Nuestro hablar tiene que ser esa diferencia entre las personas y colmar de bendiciones. ¿Cuánta gente no está necesitada en estos momentos de decir, ay, que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios te ampare? Nosotros, hermanos, tenemos que hacer esa diferencia. Tenemos que hacer que nuestro corazón hable por nosotros y no permitir que el mundo, nuevamente que el mundo, que la moda, que las redes sociales se impongan en nuestro hablar. En Proverbios 18:21 dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Nuevamente, hermanos, la palabra es muy clara. La muerte y la vida puede ser la diferencia al momento de hablar, ¿sí? Hay personas que son incrédulas, hay personas que no creen en Dios, y nuestra forma de hablar va a impactar en su corazón, y nuestra forma de hablar va a invitarlos a que conozcan de Dios. Con nuestro hablar, hermanos, debemos edificar. Con nuestro hablar tenemos esa obligación de edificar y consolar a las personas. No podemos hablar cosas que no van a traer bendición a nadie, ¿sí? Cuando hablamos palabra de Dios a nuestros hijos, estamos estableciendo esos parámetros, estamos dándoles esos fundamentos que Dios nos da, esos estatutos que Dios nos ha dado, y ellos van a ver en nosotros esa diferencia, y ellos van a tener en su corazón palabra de Dios, y a su vez, cuando ellos tengan que hablar, al tener esas bases, al tener esos estatutos, de la misma manera van a tener palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros demos ese ejemplo como nuestro Padre nos lo dio.
Dice la palabra, hermanos, en Efesios 4:29, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. La palabra que sale de nuestra boca, hermanos, siempre debe ser para edificar. Y tarde o temprano, en las personas que nosotros, o a las personas que nosotros hablemos, esa edificación les va a impactar. De manera positiva, normalmente es eso. ¿Sí? Gracias a Dios, hermanos, que la misericordia de nuestro Padre es todos los días. Gracias a Dios que podemos arrepentirnos de lo que hacemos, de lo que decimos todos los días y en todo momento. Si hemos nosotros, hermanos, si hemos tenido nosotros que hablar palabra que no edifica, palabra que no habla de nuestro entendimiento con Dios, de su palabra, pues es el momento de arrepentirnos, hermanos. Es el momento de hablar con Dios para expresarle que nos perdone porque no hemos tenido a bien hablar su palabra. Gracias a Dios tenemos la cena del Señor y es a través de la cena del Señor en la cual podemos nosotros arrepentirnos de lo que hicimos. Yo les invito, hermanos, a que si no hemos hecho esa comunión con Dios y que si nuestro hablar no ha sido el adecuado, pues le pidamos a Dios perdón y enderecemos estas sendas que hacen tanto falta en este mundo. Dios nos da ejemplo y nos da sus mandamientos. Dice la palabra en Deuteronomio 6:1, estos pues son los mandamientos y estatutos y derechos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase para que pongáis por obra en la tierra en la cual vosotros vamos a poseerla. Dios no se saca nada de su manga, hermanos. Dios nos da estatutos, nos da mandamientos de cómo podemos comportarnos, hermanos. Y estos estatutos y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, hermano, estas palabras que Dios nos da siempre tienen que estar con nosotros, ¿sí? Y nosotros debemos de ser ese ejemplo para nuestra familia, para nuestros amigos, para la gente que no cree en Dios, ¿sí? Dice la palabra, y has de atarlos por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. ¿Qué más claro, hermanos? ¿Qué más claro que Dios quiere que sigamos sus mandamientos, que sigamos su palabra? Hagamos caso a esto, hermanos. Tarde o temprano, el Señor nos va a pedir cuentas de lo que hacemos y de lo que decimos. Dice la palabra en Isaías 54. El Señor Jehová me dio lengua de sabios, para saber hablar en sazón, palabra al cansado. Despertaré de mañana, para que oiga como los sabios. Qué terrible es, hermanos, que si Dios nos dio el don de hablar, que si Dios nos dio el don de la palabra, nos dio su palabra, pues que entre mismos hermanos, entre misma familia, se estén diciendo cosas que no, comentarios que no, groserías, ¿no? Y que cada vez eso sea normal, porque para muchos el que alguien no diga una grosería es anormal. El decir una palabra altisonante,
el decir una palabra que ofenda es para nosotros o es para muchos algo normal, ¿sí? Recordemos que el maldiciente no heredará el reino de Dios, ¿sí? La persona que dice vulgaridades, ¿sí? De alguna manera tuvo que aprenderlas en algún lado. Eso no se aprende solo, eso no se da al nacer, ¿sí? Como padres tenemos la obligación de checar qué es lo que están haciendo nuestros hijos, con quién se están juntando, qué están haciendo en la escuela, qué están escribiendo en su teléfono, porque podemos estar a tiempo de solucionar muchos problemas que en un futuro nos pudieran causar nuestros hijos. Y no porque sea malo, y no porque esté mal, sino porque eso no le agrada a Dios y porque nosotros estamos obligados a que nuestros hijos también hereden el reino de Dios. Hermanos, el hablar mal, el decir groserías, nos va a llevar al pecado. Y eso no le agrada a Dios. De ninguna manera, hermanos. En una ocasión, mi familia y yo fuimos a comer a un restaurante. Y oramos por los alimentos, pero oramos en voz baja. Padre, bendice estos alimentos. En voz baja oramos, porque nos sentíamos quizás incómodos, porque nos daba pena quizás, no sé. Y sin embargo, en la mesa de al lado, otras personas oraron y no les importó nada. Agarraron y, Señor, bendice estos alimentos, bendice a las personas, y nos dieron una lección. Nosotros, hermanos, somos llamados a ser esa luz para otras personas. Somos llamados a ser la sal de la tierra, a ser ese ejemplo. Fuimos hechos para la gran comisión, llevar las buenas nuevas, ser esa diferencia, esa luz. No nos debe dar temor hablar con el corazón, cuando en el corazón está Dios. Cuando en mi corazón habita Jesús y conozco la palabra, sabemos que el Señor siempre respaldará lo que hagamos y lo que vayamos a decir. Pablo decía en Filipenses 3:20 que nuestra identidad no está aquí, está en los cielos. Por esta razón debemos hablar como en el cielo, hermanos, ¿sí? Debemos hablar como si estuviéramos hablando con nuestro Padre, ¿sí? Como cristianos somos reconocidos fácilmente al hablar, porque cuando nosotros nos comentan algo o nos dicen algo, siempre le damos la honra a Dios, siempre decimos gracias a Dios, ¿sí? Eso es importante y eso puede dejar esa huella diferente en muchas personas. En Mateo 6:26-7 dice: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque en tu manera de hablar te descubre. Tarde o temprano, hermanos, nuestra manera de actuar, nuestra manera de comportarnos y sobre todo nuestra manera de hablar va a descubrir, para bien o para mal, lo que somos, y nos va a evidenciar y nos va a desnudar para las demás personas, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, y sobre todo para los que tenemos la responsabilidad de ser padres con nuestros hijos. Como cristianos debemos de evitar ciertos comentarios, y menos si no van a edificar a nadie.
En Efesios 4:25 la palabra dice: por lo cual, dejada la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La mentira, hermanos, la mentira puede destruir. La mentira es algo que nosotros como cristianos debemos alejar de nuestra vida. Mi abuelo me decía: Jorge, si siempre dices tú la verdad, nunca vas a tener que acordarte de tus mentiras. ¿Sí? No hay mentiras piadosas, hermanos. Esto se ve muy comúnmente entre los padres y no le digas a tu mamá, no le digas, se va a enojar. No, hermanos, nosotros tenemos que dar ese ejemplo para nuestros hijos y decir siempre la verdad y hablar siempre frente a nuestra esposa y frente a nuestros hermanos con la verdad, porque eso va a hablar bien de nosotros y va a hablar bien de Dios, de lo que somos. Somos cristianos, en nuestro corazón habita Dios, está Jesús, y no podemos mentir porque no le estamos mintiendo a nadie, le estamos mintiendo a Dios, hermanos. Yo te invito a que si habita la mentira en tu cuerpo, en tu mente, o peor aún en tu corazón, quítala, hermano, quítala de tu vida. Eventualmente nos va a destruir o los va a destruir. Otro punto son los chismes. Levítico 19:16. No andaréis chismeando en tus pueblos. No te pondrás centro la sangre de tu prójimo. Y lo firma yo, Jehová. No andarás chismeando en tu pueblo. Lo firma Jehová. Los chismes, hermanos, lo único que van a traer es que hablen mal de nosotros. Aparte de que nos van a decir chismosos, no van a creer en nosotros. No participemos en chismes. Eso no le agrada a Dios. Proverbios 26:22. La palabra del chismoso parecerán blandas, mas ellos entran hasta los secretos del vientre. Es decir, el chismoso o las palabras del chismoso, cuando uno las vaya a decir, va a entrar en lo más profundo del corazón de aquellas personas que quizás creían en nosotros, pero un solo chisme va a hacer que todo lo que hemos hecho a lo largo de la vida se caiga, hermanos. Y más aún si ellos no tienen a Dios en su corazón, más aún eso les va a ellos a no desear conocer a Dios, a no querer estar con Él. Otro punto es el juicio y la murmuración. Éxodo 23:1. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No debemos murmurar, hermanos, ni hacer juicios, porque dañamos nuestro corazón y cometemos o caemos en pecado. Y es pecado para nosotros, no para los que estamos hablando. No debemos caer en palabras obscenas, ni en deshonestas, ni en palabras que son deshonestas. Debemos evitar expresiones del lenguaje del mundo. No debemos caer en ese doble sentido. Ay, sí, con los cuates. Yo con pena les digo que probablemente he caído en murmuración, he caído en juicio, he caído en chisme, he caído en mentira. Sin embargo, bueno, pues poco a poco yo voy quitando esas cosas de mi mente y de mi corazón y de mi vida, porque eso no le agrada a Dios. El poder de la palabra, el poder de la lengua es para atar, no para desatar, es para bendecir, no para maldecir. Dios, hermanos, nos dio la lengua para edificar, para sanar, para bendecir, no para atar al enemigo o no para decir mentiras ni difamar, hermanos. Eso es muy importante, que evitemos
el juicio y la murmuración. En Isaías 61:1 dice la palabra: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vender a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¡Wow! Imagínense, el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí. Eso quiere decir que no estamos solos, hermanos. Que tenemos a Dios de parte de nosotros. ¿Para qué? Para predicar las buenas nuevas, para bendecir, para vencer a esos quebrantados de corazón, para publicar libertad a los cautivos, para romper esas cadenas, hermanos. Dice la palabra, continúo leyendo en el número 3, a ordenar a Sión, a los enlutados, para darles gloria, un lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu de angustia, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Amén. Dios, hermanos, nos va a respaldar en todo momento. Dios nos va a dar ese poder de discernir su palabra y poder expresarla en el momento justo para desatar cadenas generacionales. Tenemos el poder de la palabra y la palabra nunca llega sola. La palabra es plantada en el corazón de esa persona a la cual le hablamos y tarde que temprano esa palabra no va a llegar vacía. Esa palabra va a traer bendición en su vida y en nuestra vida. Dice la palabra en Mateo 16:19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que fue ligado en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. De la abundancia de nuestro corazón, hermanos, abra la boca. ¿Qué hay en nuestro corazón que tenemos que eliminar? ¿Qué nos falta en nuestro corazón, hermanos? ¿Qué es eso que nosotros podemos saber realmente lo que nuestro corazón tiene dentro? ¿O qué le falta a nuestro corazón? Si le falta a Dios, llenémonos de Dios. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de la lectura, a través del ayuno, a través de la oración. Somos llamados a ser esos seres de luz, esa sal de la tierra, atar bendiciones, desatar maldiciones a través de su palabra, que sale de nuestra boca, que se ve cuando nos levantamos y oramos, cuando le damos gracias a Dios por cada día, cuando bendecimos los alimentos y al despedirnos en la noche, le agradecemos a Dios por todas las bendiciones que nos dio. Enseñémosle a nuestros hijos lo que es correcto y lo que no es correcto. Dios siempre va a respaldar nuestras palabras. Siempre, hermanos, siempre. Isaías 43:12: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Esta palabra tiene el poder de decirnos, hermanos, que tenemos el respaldo de Dios. Tenemos la mente de Cristo. Somos sus hijos, fuimos creados por Él. Somos hechos a imagen
y semejanza. ¿En dónde aprendimos a hablar? ¿En dónde aprendimos a expresarnos? Si en nuestro hogar hace falta llenarnos de Dios y vemos que nuestros hijos se están alejando cada día más de Dios, es el momento, hermanos, en que con nuestras oraciones, con nuestras palabras, podamos acercarlos al reino de Dios. Y no solamente a ellos, a las personas con las cuales trabajamos, en el comedor cuando desayunamos o cuando comemos con nuestros compañeros de trabajo, hablemos palabras de Dios, no caigamos en murmuraciones, no caigamos en chismes, no caigamos en idolatrías, no caigamos en juicios. Eso va a hablar bien de nosotros. Eso va a hablar bien de lo que somos nosotros, de lo que nosotros predicamos. Y predicamos las buenas nuevas, y predicamos el amor de Jesús, y predicamos el amor de Dios. Quitemos de nuestras vidas lo que irremediablemente nos va a llevar al pecado. Y si no podemos, hay que orar, hermanos. Hay que ayunar, hay que pedirle a Dios. Acérquense a un hermano, a la iglesia, a los pastores, a consejería, para que ellos nos digan cómo podemos evitar el poder hablar palabras que no son buenas para Dios. Hay quienes aprendemos a la mala. A mí me dijeron un día hipócrita. A Pedro, al apóstol Pedro, lo señalaron varias veces y negó a Jesús. Y hasta ese momento entendimos tantas cosas. No esperemos a que el Señor nos hable y nos dé ese empujoncito para que hagamos lo correcto, hermanos. Estamos a tiempo de enseñarle a nuestros hijos, a nuestros familiares, a esas personas que no creen en nosotros, a que vuelvan a creer, a nuestros compañeros, a los jefes, a los patrones, a las personas que no creen en Dios, a los que están en la calle, las que se suben al transporte y no conocen de Dios. Yo no digo que empecemos a hablar y que empecemos a orar, pero sí podemos predicar con el ejemplo, y cuando sea el momento de hablar, lo hagamos con lo que hay en nuestro corazón. Pero llenémonos de Dios en nuestro corazón, hermanos. Llenémonos de ese amor que Dios nos da, de esas lecciones, de los estatutos que Él nos da, hermanos. Llenémonos de ese amor para que podamos hablar amor. Quitemos ese odio, quitemos ese rencor, quitemos esa angustia. Tengamos fe. Aprendamos de nuestro Padre. Fuera chismes, fuera prejuicios, fuera mentiras. Hablemos palabra de Dios, hermanos. Y tarde que temprano el Señor nos va a recompensar. A lo largo de estas palabras, hermanos, nos hemos dado cuenta que nosotros somos identificados fácilmente por lo que sale de nuestro corazón, por lo que hablamos, por la abundancia que hay en nuestro corazón. Y sabemos que Dios no nos enseña lo malo, sino lo bueno. Y sabemos que sabemos que Jesús nos da el ejemplo. Él, con su forma de hablar, con su forma de actuar, sin decir otra cosa, sin decir más palabras que las justas, Él nos enseñó a ser cristianos. Él nos dio sus estatutos para que los atáramos en nuestro corazón, para que los tuviéramos en nuestra mente, hermanos.
Él nos da las armas, Él nos respalda en las batallas. Y si no sabemos qué responder, apoyémonos de nuestros hermanos, de nuestros pastores. Yo les invito a que quitemos de nuestra vida todo aquello que sale sobrando, todo aquello que nos provoca caer en pecado, todo aquello que nos invita a murmurar, todo aquello que nos invita a decir una mentira. Todo eso, hermanos, debe estar fuera de nuestra vida. Todo eso debe estar eliminado de nuestra mente y nuestro corazón. Para los que somos padres, tenemos que predicar de la misma manera como nuestro Padre nos enseñó a predicar con el ejemplo, porque nuestros hijos son esa generación que les va a hacer mucha falta la palabra de Dios, porque cada vez los jóvenes se alejan y cada vez son más jóvenes de menor edad los que se están alejando de Dios. ¿Por qué? Porque están siguiendo modas que están alejadas de Dios, porque están siguiendo comentarios alejados de Dios. Ayuden a sus hijos, regrésenlos en el camino, hablen palabra de Dios, hablen desde Dios y eviten esos malos ejemplos, que lo único que van a traer o con lo único que van a hacer es traer esas cadenas que van de generación en generación. Rompamos a través de la palabra y la oración esas cadenas, hermano. Y si hay algo que tenemos que quitar, quitémoslo, hermanos, de nuestra vida. Quitémoslo de raíz. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Vamos a orar. Padre mío, te damos gracias porque nos has enseñado tu palabra. Te damos gracias porque nos has permitido ser ese conducto de amor para con nuestros hermanos. Gracias porque nos ayudas a no caer en murmuración, ni mentiras, ni chismes, ni palabra que nos alejen de ti, Padre mío. Ayúdanos, Padre, a que nuestra boca emane vida, emane tu palabra, y que seamos y que podamos llevar esas bendiciones para poder romper todas esas cadenas generacionales que hay, primeramente en nuestra familia y en las demás personas. A romper esas cadenas que nos dañan, a romper esos pecados. Ayúdanos a eliminar la mentira, la murmuración, el chisme, y que nuestros jóvenes tengan esa palabra en su mente y en su corazón, y que sea tu Espíritu Santo el que me dé guía en mi andar y en este hablar. Te pido y te ruego que la palabra de este tema del día de hoy llegue a mis hermanos e impacte sus corazones, Padre mío, para que de esta manera ellos puedan entender que lo único que tú quieres es ayudarnos a crecer, que lo único que tú quieres es enseñarnos el buen camino. Ayúdanos a corregir de nuestra vida todo aquello que nos ata a los malos pensamientos, a las malas palabras, Padre mío. Tú nos has dado el ejemplo. Ayúdanos a dar ese ejemplo nosotros, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a esas personas que necesitan tanto de esa palabra de amor. Ayúdanos, Padre, que nuestro corazón, para que en nuestro corazón
solamente habites tú y podamos expresar ese amor a nuestros semejantes, Padre. Gracias por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú eres y por todo lo que tú significas para nosotros. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, es importante que podamos reconocer aquello que no está dentro de lo que le agrada a Dios. Yo le pido a Dios que estas palabras, que este tema les haya ayudado y les haya apoyado. Y espero verlos pronto. Que Dios les bendiga, hermanos. Saludos de parte de tu hermano Jorge Azotla.